En la iglesia, la Margo se queda toda mula al ver que la novia del Lars es un juguete para meter la pilinga, y ya en la casa, como la Bianca es bien inútil y no puede cambiarse sola, la Karin la cambia y le limpia los mecos del Lars. Bien, listos para cocinar hoy una deliciosa receta para chuparse los huevos. ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡No! ¡Qué horror! ¡Bórrelo! Esto empieza con un bigotes, que se tapa el bigotes G, la cosa que de la casa de la par sale una Ricky Cookies, y va directo hacia la casa del bigotón, y no sé si el maje se mariconea o qué pedo porque se esconde, y el bigotón se queda como, soy macho que no, y sale, y hay otro problema, porque no sé si el bigotes es mudo o qué chuchas, porque con la mirada le dice, que onda que pex, y la ricolina sí le entiende porque le dice, que quiere invitarlo a que se la desayune, que diga lo invita a desayunar, y el del churro en la nariz le dice que no puede porque tiene que ir a la iglesia. Vamos. Sí. En la iglesia, no sé si el bigotes está aburrido, pero se pone a jugar con unos juguetes de un huiro que está mimido, mientras una de las del coro casi se canturrea de la risa, porque el maje hace ruido con los juguetes, y a la salida el Lars, que así se llama el bigotes, le ayuda a una vegeta a llevar unas flores, y la vegeta como que le quiere agradecer con su empanada añejada, pero como el Lars se le agüita, la vegeta piensa que al maje le gusta que le reempujen los frijoles, de ahí la vegeta le da una rosa para que se lo regale a alguna ricolina, pero saber qué chuchas con el cerote, porque la del coro le habla y el Lars se ahueva y tira la rosa. Te veré mañana en el trabajo. Sí, claro, adiós. Otro día llega el Lars a su trabajo, y la recepcionista le dice que la nueva empleada está bien cogible, y el maje solo se queda como más tarupido, de ahí su compañero le dice que si quiere ver un poquito de Nopor, y el Lars le dice, ya me la jale antes de venir, ya deja de chingar G, no le dice así pero casi, la cosa que el hijo de puerca de su compañero le dice que se puede comprar una muñeca como él quiera, pero cabal llega a la nueva, que resulta ser la corista que se llama Margo, y como que a todos les cae mal ella, porque el compañero del Lars pone un musicón, y como la Margo quiere cochinear con el Lars, el pendeje, o más bien el marisco del Lars se va por cafés para no hablar con Amargo. Ya tranquilízate, ¿quieres? Cállate. En la noche, la tarupida de la Karin, que así se llama la Ricky Cookies de la mañana, y que por cierto, ella es su cuñada, la cosa que la tarupida estaba atarayando al Lars para invitarlo a cenar, y el Lars le dice, por la gran pucha, y solo por eso casi te aplasto el tirapedos, y como el Lars pone varias excusas para no ir a cenar, la Karin lo usa como burro de carga, de ahí se canturrea de la risa porque sabe que el Lars sí irá a cenar, y en la cena, o más bien al final de la cena, la Karin se va a lavar los platos para que su marido, que es carnal del Lars, le diga que él y su mujer quieren que el Lars viva ahí con ellos. No, estoy bien, gracias. 6 semanas después, al Lars le llega un paquetote, pero como él no está ahí, la Karin lo llama al trabajo, y el Lars sale tirando caca y llega rápido para destapar su paquete, bueno, más bien mirar el paquete, porque no lo abre, y en la noche llega con su carnal y la Karin para decirle que tiene una visita con una Wisa, solo que no es de ahí, no habla mucho y que está en silla de ruedas, y el carnal le dice, así, mira qué chingón, y qué chuchas quieres que yo haga, que me la cocine o qué, y el Lars le dice, no seas tontito, y le dice que como él va a la iglesia, no sería bueno que mi visita se durmiera en mi casa porque cosas malas pueden pasar, o cosas ricolinas, y le dice que si su visita se puede quedar ahí con ellos, y la Karin se emociona porque el Lars por fin encontró una cuca para meter su pilinga. Actúas en forma extraña últimamente. Y más noche, el par está como que qué pedo, y es porque al Lars ya se le fundió el cerebro, porque su invitada es una muñeca, que me imagino era lo que venía en el paquetote, la cosa que la Karin y su marido se van por la comida, y en la cocina el Gus, que así se llama el carnal del Lars, le dice a la Karin, por la gran pucha mi carnal se deschavetó y ahora qué chuchas hago, y mientras el Lars se pone a bailar con su muñeca, de ahí el Lars les dice que la Bianca, que así se llama su muñeca, les dice que en el aeropuerto unos cacos le robaron su maleta, y ahí tenía sus chones, y también le robaron su silla de ruedas, luego le dice a la Karin que si no le puede prestar unos de sus chones a la Bianca. No sé si tengamos el mismo gusto, Lars. El zafado del Lars le prepara la cama a su
juguete ricolino y se saca a la Gaber, y mientras el Gus está sacando a Lars, la Karin se pone a ver a la Bianca, para ver si es de verdad o de mentiras, y como no la cochinota, que también mira a ver si tiene una vallaina de verdad o de juguete, y otro día, el Gus y la Karin llevan a la Bianca al psicólogo, pero es para que mire al zafado del Gus, de ahí la doctora empieza a chequear a la Bianca, y como el Gus se pone a hablar con la Bianca, la enfermera lo mira como diciendo, a la bestia, este sí está refumado, y al rato el Gus le dice a la psicóloga si puede componer a su carnal, y la psicóloga le dice, híjole, creo que no se va a poder porque el Lars está cucú, así que le hará nuevos y le seguirán la corriente. Le encantan los niños. Además de zafado, el Lars también está sordo, porque el Gus le dice, por la gran pucha, esa miércoles es una muñeca que sirve para meter la pichula, o sea se no es real, y lo que hace el Lars es decirle a la Bianca, que está bien ricolina y se va a trabajar, y en el trabajo, su compañero está madreando al amargo porque según él, ella le robó sus juguetes de acción, y le dice, si no me das mis muñecos, tu oso y tu peluche valdrán 3 hectáreas de verga. Luego la Margo sigue de chingue y chingue de querer cochinearse al Lars, y quiere que vaya a una fiesta, y el Lars le dice, si llevo a mi novia sí. Sí, claro, yo también voy a ir con alguien. En la iglesia, la Margo se queda toda mula al ver que la novia del Lars es un juguete para meter la pilinga, y ya en la casa, como la Bianca es bien inútil y no puede cambiarse sola, la Karin la cambia y le limpia los mecos del Lars, y como la Bianca quiere saber todo sobre el Lars la lleva a un bosque para enseñarle la casita del árbol donde él jugaba de Wiro, y también a cantarle, pero como que la Bianca está aburrida, porque mírenla, ¿a poco no tiene cara de aburrida? De ahí la lleva con la psicóloga, porque cada semana la tiene que llevar, pero obvio es para que la doctora con casaca revise al Lars para ver qué tan Lucas está. Ella solo quiere ser normal, que todos la traten normal. En otra semana con la psicóloga, el Lars le cuenta que la Karin está como Lucas porque le gusta abrazar, y le dice que al no le gusta que ni un culete con patas lo toque porque siente que se quema, y con la Bianca no le pasa eso, entonces la doctora intenta ayudar al Lars, pero cuando la doctora acaricia al tarupido, como que se le para la porunga al Lars, y ya no deja que la psicóloga lo toque, y en la noche llega el Lars a la fiesta que lo invitó su compañera, y todos se quedan mulas al ver al Lars con la muñeca, y la muñeca solo pone cara de, ayúdenme, un loco me tiene secuestrada, creo que yo ya me estoy deschavetando, la cosa que el Lars como que por un momento se da cuenta que está zafado. Ella es Margo, y ella es Bianca. Hola. Otro día está el Lars leyéndole un libro a la Bianca, pero la Bianca mira a la Karin como ella acaricia su panzota, y la Bianca solo pone cara de, yo también quiero un bebito en mi panza, y en otra semana con la doctora le pregunta al Lars si está contento porque va a ser tío, y el Lars como que si no lo está, de ahí le dice a la psicóloga que si quiere un hijo pueden hacer uno allí mismo, y la Ricky Cookies de la psicóloga le dice, quisiera pero no puedo tener hijos, después el Lars se empieza a deschavetar más porque la Bianca tampoco puede tener hijos, entonces la psicóloga le dice, mejor intenta chuparte la pilinga para calmarte un poco. ¿Y yo soy el enfermo? Y así pasa los días, todos en ese lugar son buena onda porque no discriminan al Lars, más bien lo apoyan como puedan, las amiguis del Lars le quieren hacer un nuevo peinado a la Bianca, y otro día está la Bianca leyéndole un cuento a unos wiros, mientras el Gus le dice a la Karin que él tiene la culpa de que al Lars le falte un tornillo, y con el Lars, en su trabajo está viendo como la Margo está chismeando con otro, y no sé si el Lars se sienta para escuchar el chisme, o para verle el tirapedos a la Margo, la cosa que en la noche llega a buscar a la Bianca para ir a jugar, pero la Karin le dice, aparte de zafado ciego, ¿no viste el horario de la Bianca para ver qué haría hoy? De ahí saca al par para el quedarse a madrear a la Bianca por no avisarle que saldría. Nunca se pelean. Estoy trabajando y creo que vamos a jugar Scrabble. El tarupido del Lars termina maleado con la Karin, y la Karin ya hasta los huevos toda maleada, le dice que en ese pueblo todos lo quieren, es por eso que le ayudan con la Bianca a vestirla, a acostarla, incluso le limpian el hoyo negro, y más noche el Lars le dice a su carnal que ya no se agüite que él ahora acostará a la Bianca, y al siguiente día, el Lars se pone como celoso porque la Margo encontró a alguien para cochinear, y más tarde se le acerca a la Margo como que quisiera agarrarla a vergazos, pero se agüita y ya no le dice ni maíz, y con la psicóloga, el Lars le dice que él le pidió a la Bianca que se casara con él. ¿Cuándo será el gran día? Dijo que no.
Mientras la Bianca mira como la Karin arregla las flores, el Lars le pregunta al Gus si hacer el ricolino te vuelve hombre, y el Gus todo nerviosón le dice que sí y que en él, y el Lars sigue de chingue y chingue con eso, y el Gus le dice varias cosas, luego le pide disculpas porque de chavos él se fue de la casa y lo dejó a él con su papa, que parece que el papa también estaba zafado y se le pegó al Lars, y al otro día, y parece que ahí todos están rezafados, porque la Margo va toda emputada con su compañero a decirle que le quite la cuerda a su oso porque se está mimiendo permanentemente, y como el hijo de Chucha no quiere, la Margo se va a chillar porque su osita se está desviviendo, entonces el Lars llega con ella, y ella le dice que terminó con su palenque y que anduvo con él para que su sapo no se sintiera solo, luego el Lars revive al osito. Como la Bianca está en una junta escolar, el Lars aprovecha y se va a jugar bolos con la ricolina de la Margo, aunque la Margo juega chingón, el muletas del Lars juega como el culo. Y al rato llega a los amiguis de ellos a cagar el palo y se ponen a jugar con ellos, de ahí el Lars mira a la Bianca con ojos de coge, y como la Bianca también la mira con ojos de coge, a la salida el Lars le dice a la Bianca que no se vaya a encular de él porque él nunca engañaría a su juguete, y la Margo le dice, no te agüites que yo algún día encontraré una pilinga para yo ser feliz, y se sacan a la chingada. Otra vez con la psicóloga, el Lars le dice que no sabe qué puchas hacer porque la Bianca le dijo que no se casaría con él, o que tal vez le dijo que no sabe, o que tal vez no le dijo nada, y la psicóloga le dice, ¿en serio no te dijo nada? Y otro día como que la Bianca está enferma, y una mañana el Gus se ahueva porque el Lars está gritando porque la Bianca no se desmimea, entonces la llevan al hospital, y la psicóloga les dice que la Bianca está muy enferma y se puede petatear, y más tarde el par le dicen a la psicóloga que como permitió que todo eso pasara, y la psicóloga le dice, ¿y por qué puchas me echan la culpa a mí? Yo no soy la que está chiflada, el Lars fue que está haciendo que todo eso pasara. Después de un tiempo, la Karin y el Gus, el Lars y la Bianca, van de paseo, y mientras el Gus y la Karin se van a dar una vuelta, el Lars se queda con la Bianca, pero el Lars se pone como a pensar, después se pone a chillar, y cuando el par regresa, se quedan todos patidifusos porque miran al Lars rescatando a la Bianca, o desviviéndola, la cosa que le hacen un funeral, y luego de enterrarla el Lars le dice a la Margo si quiere ir a dar una vuelta y fin.